Capítulo 4. Los demonios de Gádare. Cuando me encontré por primera vez con el pasaje de la guerra de los judíos que describe a un hijo de María cuya carne fue comida y reconocí su vínculo con el cristianismo, me quedé perplejo. Cuanto más estudiaba el pasaje, más me convencía de que había sido creado deliberadamente como una sátira, pero como algo más que una sátira de Jesús. Parecía ser una revelación de un origen diferente del cristianismo que el que se había transmitido hasta la era moderna. Es decir, que el cristianismo había sido creado para ser una calamidad sobre los judíos. Comencé a analizar la guerra de los judíos para determinar si contenía otros pasajes que pudieran verse como revelaciones satíricas sobre esta versión diferente del origen del cristianismo. Fue entonces cuando me quedó claro que había paralelos humorísticos entre la historia del ministerio de Jesús y la campaña de Tito a través de Judea, y que entre ellos estaba su experiencia similar cerca del pueblo de Gádare. Cada uno de los evangelios sinópticos cuenta una historia de Jesús viniendo a Gádare donde se encuentra con un hombre poseído por demonios. En Mateo, Jesús se encuentra con 2 hombres poseídos por demonios, un punto al que regresaré. En las versiones de la historia que se encuentran en Marcos y Lucas, cuando Jesús le pregunta al demonio su nombre, el demonio responde: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Marcos 5:9. Me pareció interesante que el demonio optara por describirse a sí mismo y a su cohorte como parte de un ejército. Recordando que el lugar donde Jesús pidió a sus discípulos que se convirtieran en pescadores de hombres, se usó para crear un vínculo cómico con un evento que ocurrió en el mismo lugar en la guerra de los judíos, me pregunté si el uso de la palabra legión del demonio podría estar satíricamente relacionada con un evento en la guerra de los judíos que ocurrió cerca de Gádare. El pasaje de Marcos que describe al endemoniado de Gádare habla del encuentro de Jesús con un hombre poseído por numerosos demonios. Estos demonios dejan al hombre por mandato de Jesús y luego entran en una piara de cerdos. Una vez que los cerdos están poseídos por los demonios, se lanzan salvajemente al mar y se ahogan. El pasaje no revela qué pasó con los demonios después de que los cerdos se ahogaran. Tenga en cuenta que en el Nuevo Testamento, los espíritus inmundos son analogías de diablos y demonios. Y pasaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y saliendo el de la barca, enseguida salió a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas, y las cadenas habían sido arrancadas por él, y los grillos rotos en pedazos, y nadie podía domarlo. Y siempre, de día y de noche, estaba en los montes y en los sepulcros, llorando y cortándose con piedras. Pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró, y clamó a gran voz y dijo: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Porque le dijo: Sal del hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, diciendo: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los echara del país. Ahora bien, había allí, cerca de las montañas, una gran manada de cerdos paciendo. Y todos los demonios le rogaban, diciendo: Mándanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada corrió violentamente por un despeñadero al mar, eran como 2000, y se ahogaron en el mar. Y los que apacientan a los puercos huyeron, y lo contaron en la ciudad y en el campo. Y salieron a ver qué era lo que se hacía. Y vinieron a Jesús, y vieron al que estaba poseído por el diablo, y tenía la legión, sentado, y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y partiendo, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús por él, y todos se maravillaban. En la guerra de los judíos, hay un breve capítulo que describe la batalla de Gádare. El capítulo comienza con una descripción de cómo Juan llegó al poder como líder de la rebelión. Para entonces Juan estaba empezando a tiranizar. Ahora bien, algunos se sometieron a él por temor a él, y otros por su buena voluntad hacia él, porque era un hombre astuto para seducir a los hombres hacia él, tanto engañándolos como mintiéndoles. Es más, había muchos que pensaban que estarían más seguros ellos mismos si las causas de sus pasadas acciones insolentes se redujeran ahora a una sola cabeza, y no a muchas. Así,
Josefo describió a Juan como un tirano en cuya única cabeza se habían reducido las acciones insolentes de muchos. Josefo describe a continuación a los sicarios, la fracción más militante de la rebelión judía, quienes, afirma, pudieron emprender asuntos mayores debido a la sedición y tiranía que Juan había creado. Había una fortaleza de gran tamaño no lejos de Jerusalén, llamada Masada. Los que se llamaban sicarios se habían apoderado de ella anteriormente, pero en este tiempo invadieron los países vecinos, con el único objetivo de procurarse lo necesario, pues el miedo que tenían entonces en los demonios de Gádara impidió sus nuevos estragos. Pero una vez que se les informó que el ejército romano estaba inmóvil y que los judíos estaban divididos entre la sedición y la tiranía, audazmente emprendieron asuntos más importantes. Ahora bien, como en el cuerpo humano, si la parte principal está inflamada, todos los miembros están sujetos a la misma enfermedad, así, por medio de la sedición y desorden que hubo en la metrópoli. Tuvieron oportunidad los malvados que estaban en el campo de saquear el mismo. En consecuencia, cuando cada uno de ellos hubo saqueado sus propias aldeas, se retiraron al desierto. Sin embargo, estos hombres que ahora se unieron y se organizaron en la conspiración por partidos, eran demasiado pequeños para un ejército y demasiados para una banda de ladrones. Josefo luego describe el comienzo de la pacificación de Vespasiano del campo de Judea. Su primer asalto fue a Gádara, ciudad en poder de los rebeldes. Estas cosas se las dijeron a Vespasiano los desertores, en consecuencia, marchó contra Gádara, la metrópolis de Perea, que era un lugar de fortaleza, y entró en esa ciudad el cuarto día del mes de Isdrusadar, porque los hombres de poder le habían enviado un embajador, sin el conocimiento de los sediciosos, para tratar de una rendición, lo cual hicieron por el deseo que tenían de paz, y por ahorrar sus efectos, porque muchos de los ciudadanos de Gádara eran hombres ricos. Esta embajada de la que la otra parte no sabía nada, pero la descubrió cuando Vespasiano se acercaba a la ciudad. Sin embargo, desesperaron de tener posesión de la ciudad, por ser inferiores en número a sus enemigos que estaban dentro de la ciudad, y viendo a los romanos muy cerca de la ciudad, por lo que resolvieron huir. Josefo luego afirma que después de ser expulsados de Gádara, los rebeldes huyeron a otra ciudad, donde reclutaron a un grupo de jóvenes en sus filas. Este grupo combinado luego corrió, como la más salvaje de las bestias, intentando escapar. Finalmente, muchos se vieron obligados a saltar el río Jordán, donde se ahogaron. Tantos muriendo en el río que no se podía cruzar a causa de los cadáveres que había. Pero estos fugitivos, tan pronto como vieron a los jinetes que los perseguían justo sobre sus espaldas, y antes de que llegaran a una pelea cuerpo a cuerpo, corrieron juntos a cierta aldea, que se llamaba Betenabris, donde encontraron una gran multitud de jóvenes hombres, y armándolos, en parte por su propio consentimiento, en parte por la fuerza, asaltaron temeraria y repentinamente a Plácido y a las tropas que estaban con él. Estos jinetes al principio cedieron un poco, como si se las ingeniaran para atraerlos más lejos de los muros, y cuando los hubieron conducido a un lugar adecuado para su propósito, hicieron que sus caballos los rodearan y les arrojaron sus dardos. Así los jinetes cortaron la huida, mientras que la infantería destruía terriblemente a los que luchaban contra ellos, porque aquellos judíos no hicieron más que mostrar su coraje, y luego fueron destruidos, porque como cayeron sobre los romanos cuando estaban muy juntos y, por así decirlo, cercados con todas sus armaduras, no pudieron encontrar ningún lugar por donde pudieran entrar los dardos, ni de ninguna manera pudieron romper sus filas, mientras ellos mismos eran atravesados por los dardos romanos, y, como la más salvaje de las bestias salvajes, se precipitaban sobre la punta de las espadas de otros, así que algunos de ellos fueron destruidos, cortados con las espadas de sus enemigos en sus rostros, y otros fueron dispersados por la caballería. En cuanto a los que salieron corriendo de la aldea, alborotaron a los que estaban en el campo, y exagerando sus propias calamidades, y diciéndoles que todo el ejército de los romanos estaba sobre ellos, los pusieron en gran temor en cada lado, así que se juntaron en gran número y huyeron a Jericó. Pero Placidus mató a todos los que alcanzó, hasta el Jordán, y cuando hubo conducido a toda la multitud a la orilla del río, puso a sus soldados en formación frente a ellos. En cuya lucha, cuerpo a cuerpo, 15,000 de ellos fueron asesinados, mientras que el número de los que fueron forzados de mala gana saltar al Jordán fue prodigioso.
Había además 2.200 prisioneros tomados. También se tomó una gran presa, que consistía en asnos, ovejas, camellos y bueyes. Los demonios de Gádere. Al comparar las historias de Gádere de Josefo y del Nuevo Testamento, reconocí que había similitudes entre ellas. Por ejemplo, el endemoniado en la historia del Nuevo Testamento se describe con una legión de demonios dentro de él. Se describe que el tirano rebelde Juan tiene las acciones insolentes pasadas de los muchos reducidas a su única cabeza. Por lo tanto, el endemoniado de Gádere puede compararse con la descripción que hace Josefo de Juan. Además, Josefo indica que los sicarios solo pudieron convertirse en un movimiento de toda Judea debido al esfuerzo de Juan por establecerse como un tirano. Antes de la maldad de Juan, se dedicaron a actividades limitadas, en este momento invadieron los países vecinos, con el único objetivo de procurarse lo necesario, porque el miedo que tenían entonces impidió sus nuevos estragos. Sin embargo, una vez que Juan hubo dividido el país entre la sedición y la tiranía, audazmente emprendieron asuntos mayores. Siendo estos asuntos mayores, el reclutamiento y la expansión de su movimiento por todo el campo y Jerusalén, no había ahora ninguna parte de Judea que no estuviera en una condición miserable, así como también su ciudad más eminente. Entonces, como los demonios que surgieron de un hombre en Gádere, se puede decir que la expansión de los sicarios se produjo como resultado de la maldad dentro de una cabeza. En otro pasaje de la guerra de los judíos, Josefo repite el concepto de Juan, como el endemoniado de Gádere, llenando el país entero con 10.000 instancias de maldad. Sin embargo, Juan demostró con sus acciones que estos sicarios eran más moderados que él mismo, porque no solo mató a todos los que le dieron un buen consejo para hacer lo correcto, sino que los trató peor que todos, como los enemigos más acérrimos que tenía. Tenía entre todos los ciudadanos, es más, llenó todo su país con 10.000 casos de iniquidad. También noté que al describir a los sicarios, Josefo afirmó que su grupo era demasiado pequeño para un ejército, y demasiado numeroso para una banda de ladrones. Hay una palabra que describe tal número de combatientes, una legión. Legión es la palabra que los demonios del pasaje del Nuevo Testamento anterior usaban para describirse a sí mismos. En la historia de Gádere de Josefo, esta legión entonces corrió juntos a cierta aldea que se llamaba Betenabris, donde al encontrar una gran multitud de jóvenes, los armaron, en parte por su propio consentimiento, en parte por la fuerza. Así, esta legión de sicarios infectó a un gran número, de forma paralela a la infección de los cerdos por los demonios en el Nuevo Testamento. El grupo infectado luego se enfrenta a los romanos y corre, como la más salvaje de las bestias salvajes, lo que es paralelo a la manada de cerdos en el pasaje del Nuevo Testamento que corría violentamente. Tanto el Nuevo Testamento como Josefo concluyen sus historias de Gádere con un ahogamiento masivo y una descripción de un grupo que sumaba alrededor de 2.000. En el Nuevo Testamento, como ya he dicho, el autor no nos dice qué pasó con los demonios que infectaron a los cerdos. Él, sin embargo, nos dice el número de cerdos que se ahogaron, unos 2.000, en el pasaje de Gádere en la guerra de los judíos. Josefo nos dice el número de prisioneros tomados cautivos, había además 2.200 prisioneros tomados. Josefo también nos informa que también se tomó una gran presa, que consistía en asnos, ovejas, camellos y bueyes. Nótese que no se tomaron cerdos. Me pregunté si las similitudes entre los dos pasajes eran el resultado de una casualidad. Muchos conceptos podrían verse como paralelos, una cabeza que contenía un gran mal, una legión, esta legión infectando a otro grupo, el grupo combinado corriendo para salvarse, el ahogamiento del grupo infectado, un grupo que contaba con alrededor de 2.000, el cerdo desaparecido y, por supuesto, la ubicación de Gádere. Sin embargo, si los paralelos entre los dos pasajes se crearon intencionalmente, ¿cuál fue su propósito? A medida que estudiaba más a fondo el pasaje del Nuevo Testamento, me di cuenta de que había muchas preguntas sin respuesta en él. ¿Por qué los demonios quieren entrar en los cerdos? ¿Por qué entonces los cerdos se lanzan al mar? ¿Qué pasa con los demonios? ¿Por qué los demonios le preguntan a Jesús si está allí para atormentarlos antes de tiempo? ¿Por qué el hombre poseído se corta con piedras? Como creía que el pasaje del Hijo de María cuya carne se come, de Josefo era una sátira del Cordero Pascual simbólico del Nuevo Testamento, intenté determinar si uno de los pasajes sobre Gádere podría ser una sátira del otro.
Pronto me di cuenta de que es posible leer los relatos evangélicos del endemoniado de Gádere como una sátira de la descripción de Josefo de la batalla de Gádere y que los dos pasajes posiblemente podrían ser interactivos. La razón por la que el demoníaco de Gádere del Nuevo Testamento puede verse como una sátira del tirano Juan de Josefo y la batalla de Gádere es simplemente porque las dos historias siguen el mismo esquema argumental. En otras palabras, los personajes y eventos que pueden verse como paralelos ocurren en la misma secuencia. Y todo ocurre cerca de Gádere. La versión satírica del Nuevo Testamento cuenta la misma historia que Josefo, pero, como suele ocurrir con la sátira, los personajes tienen nombres diferentes. En el Nuevo Testamento, los personajes son el endemoniado anónimo, los demonios y los cerdos que los demonios infectan. En la guerra de los judíos los personajes son el líder rebelde Ión, los sicarios y el grupo que reclutan los sicarios. Si el pasaje de Gádere del Nuevo Testamento es una sátira de la descripción de Josefo de la batalla, el hombre poseído por un demonio en el Nuevo Testamento de quien surgió la legión, sería una sátira de Juan, el líder rebelde de cuya legión. Una cabeza, salió la maldad. Siguiendo esta lógica, la legión de demonios que surgió de un individuo en el Nuevo Testamento satirizaría a los sicarios en la guerra de los judíos, a quienes se describe como demasiado pequeños para un ejército y demasiados para una banda de ladrones, y los cerdos en el Nuevo Testamento satirizaría al grupo que los sicarios infectaron en el pasaje de Josefo. La premisa de que los personajes de los dos cuentos sobre Gádere deben entenderse como los mismos individuos pero con nombres diferentes también parece responder a mi pregunta sobre si los 2000 demonios se ahogaron con los cerdos que infectaron. Los demonios que infectaron a los cerdos en el Nuevo Testamento deben satírica de los 2200 sicarios que escaparon de ahogarse y fueron capturados vivos en Gádere. Josefo parece completar esta interacción cómica con el Nuevo Testamento al señalar que, si bien se capturaron muchos animales diferentes, ninguno de ellos eran cerdos, también se tomó una presa poderosa, que consistía en asnos, ovejas, camellos y bueyes. ¿Por qué no se capturaron cerdos? Porque en la historia de Gádere del Nuevo Testamento los cerdos se habían ahogado y por lo tanto no podían ser capturados en el pasaje paralelo de la guerra de los judíos. Si bien la estructura de esta sátira es más compleja que las otras que he mostrado, el humor en sí es muy directo. Simplemente denigra a los sicarios como demonios y espíritus inmundos, ya las personas que reclutaron como cerdos. Sin duda, esta era la forma en que la familia Flavia pensaba acerca de los rebeldes. Durante mucho tiempo se ha entendido que muchas de las profecías de Jesús predicen eventos de la guerra entre los romanos y los judíos. Por lo tanto, es extraño que la relación entre los dos pasajes no se haya notado antes, siendo la historia de Gádere de los Evangelios una profecía de un evento de la guerra que Josefo registró como un acontecimiento. Este descuido es particularmente extraño a la luz del hecho de que la historia de Gádere de los Evangelios es, en sí misma, incoherente. Dentro del contexto del Nuevo Testamento no hay ningún principio teológico o moral que pueda extraerse de la historia de una legión de demonios que entran en una manada de cerdos que luego corren salvajemente al río y se ahogan. Sin embargo, cuando se ve como una sátira de la descripción de Josefo de la batalla de Gádere, el pasaje del Nuevo Testamento tiene perfecto sentido. Otro aspecto aparentemente incoherente del encuentro de Jesús con el endemoniado que esta interpretación aclara ocurre en la versión de la historia que se encuentra en Mateo. En donde, al ver a Jesús, los endemoniados exclaman, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? La pregunta que hacen los demonios no tiene respuesta dentro del contexto literal del pasaje. ¿A qué tiempo se refieren? Sin embargo, esta pregunta es respondida por la interpretación que ofrezco. Si los demonios son sátiras de los líderes de la rebelión judía, el tiempo de su tormento es claro. Están profetizando el tormento experimentado por Juan y Simón al final de su guerra contra los romanos. Además, si el pasaje del Nuevo Testamento es una sátira de la batalla de Gádere, observe que es una sátira específica del pasaje de Josefo y no de alguna tradición sobre la batalla que Josefo pudo haber compartido con los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el endemoniado que se refiere a sí mismo como legión, solo tiene sentido satírico como un paralelo cómico a la descripción única de Josefo de la banda rebelde como demasiado pequeña para un ejército y demasiado para una banda de ladrones.
Este es un punto importante porque indica que partes del Nuevo Testamento y la guerra de los judíos fueron diseñadas para ser leídas de forma interactiva o intertextual. La descripción de Josefo de la manera en que Juan había propagado su infección es similar a la descripción de Jesús de los espíritus inmundos que dejaron a un hombre e infectaron a muchos otros. Como en el cuerpo humano, si la parte principal está inflamada, todos los miembros están sujetos a la misma enfermedad. Esta similitud es especialmente clara cuando se considera que en la Judea del primer siglo se consideraba que los demonios eran responsables de las fiebres y otras enfermedades. Los rollos del Mar Muerto en realidad describen un demonio de la fiebre. Cuando Josefo usa infección como una analogía para la actividad de los sicarios, prácticamente los está comparando con demonios. Por lo tanto, decidí revisar el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos en busca de ejemplos que apoyen la premisa de que el Nuevo Testamento satiriza a los sicarios como demonios. Durante este análisis quedó claro que Jesús y Josefo se refirieron a la misma generación malvada, la generación que crucificó a Cristo y luego se rebeló contra Roma, como si hubiera sido infectada por demonios. En el siguiente pasaje, por ejemplo, Jesús prevé específicamente que espíritus inmundos o demonios poseerán esta generación malvada. Note que Jesús señala que un espíritu inmundo puede infectar a muchos, lo cual es paralelo a la descripción de Josefo de la maldad que pasa de una cabeza a muchas. Jesús también afirma que los espíritus inmundos pasan por lugares áridos, lo cual puede verse como una forma satírica de afirmar que los demonios no pueden atravesar el agua, vinculando así el pasaje con lo que me desconcertó sobre el destino de los 2000 demonios. La idea de que los demonios no pueden atravesar el agua se encuentra tanto en el Nuevo Testamento como en las obras de Josefo. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, pero no lo encuentra. Luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra vacía, barrida y arreglada. Entonces va, y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el último estado de ese hombre se vuelve peor que el primero. Así será también con esta mala generación. La vinculación de Jesús de la generación malvada con hombres poseídos por demonios que infectaron a otros refleja mi interpretación del pasaje de Gádere del Nuevo Testamento, en el que concluí que los sicarios eran demonios que infectaban a otros con su maldad. Cuando Jesús se refirió a una generación malvada, parece haberse referido a los sicarios, que se rebelaron contra Roma. Esta proposición es especialmente clara a la luz del hecho de que para los judíos de esta época una generación eran 40 años, que era el lapso de tiempo exacto entre la resurrección de Jesús y la destrucción final de los sicarios en Masada. El entendimiento de que una generación duraba 40 años proviene del Pentateuco. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes por el desierto 40 años, hasta que fue acabada toda la generación que había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Muchos cristianos actualmente tienen una posición diferente con respecto a las profecías del fin del mundo de Jesús, creyendo que no se refieren a la generación de judíos que vivió durante su vida. En cambio, creen que Jesús estaba hablando de un tiempo no especificado aún en el futuro. Siento que esta comprensión futurista es incorrecta y tiene el efecto de ofuscar las palabras de Jesús, lo que dificulta la comprensión del significado que transmitían en el primer siglo. No es posible una comprensión real del Nuevo Testamento sin saber lo que Jesús quiso decir cuando usó la palabra generación. La palabra griega en el Nuevo Testamento que ha sido traducida como generación es genie. A principios del siglo XX, algunos eruditos cristianos comenzaron a postular que el uso de esta palabra por parte de Jesús no pretendía indicar la generación de judíos vivos durante su vida, sino toda la raza de judíos, que no moriría sin que todas estas cosas hayan sucedido primero. Es fácil comprender su deseo de tal definición. Si Jesús se está refiriendo a aquellos judíos vivos durante su vida, entonces su segunda venida debe haber ocurrido en el año 70. Tal comprensión deja al cristianismo en una posición incómoda. Esto se debe a que si la segunda venida de Jesús había ocurrido durante la guerra entre los romanos y los judíos, porque fue Tito y no Jesús quien demolió el templo y destruyó a la generación malvada.
El teólogo cristiano Scofield reconoció este dilema y en su referencia bíblica cambió la definición de la palabra genie por la de genous, una palabra completamente diferente que significa raza. Sin embargo, los eruditos demostraron que el uso de genie en el Nuevo Testamento solo podría estar refiriéndose a los judíos de la época de Jesús y no a toda la raza judía, desacreditando así la posición de Scofield. El entendimiento de que Jesús se refería específicamente a la generación de judíos vivos en el momento en que pronunció las palabras fue ciertamente el entendimiento sostenido durante la Edad Media. Por ejemplo, las siguientes notas se encontraron escritas junto con Mateo 24:34 en una Biblia fechada en 1599. Esta era, la palabra generación o era aquí se usa para los hombres de esta era. Estamos en terreno firme al entender que Jesús se estaba refiriendo únicamente a la generación de judíos que estaban vivos durante los 40 años entre su ministerio y la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, si esto es correcto, entonces Jesús y Josefo se referían al mismo grupo como la generación malvada. Observe en los siguientes pasajes cuán similar era el entendimiento de Jesús y Josefo con respecto a los demonios, la generación malvada y los sicarios. De Josefo, si los romanos hubieran tardado más en atacar a estos villanos, la ciudad habría sido tragada por el suelo que se abría sobre ellos, o habría sido inundada por el agua, o de lo contrario habría sido destruida por un trueno como el país de Sodoma. Pereció, porque había producido una generación de hombres mucho más ateos que los que sufrieron tal desastre. Y en verdad sucedió que aunque los asesinos se detuvieron al anochecer, el fuego prevaleció grandemente en la noche, y mientras todo ardía, llegó aquel día 8 del mes de Gorpieo, Elul, sobre Jerusalén, ciudad que había estado sujeta a tantas miserias durante este asedio, que, si siempre hubiera gozado de tanta felicidad desde su primera fundación, sin duda han sido la envidia del mundo. No merecía por ningún otro motivo tanto estas dolorosas desgracias, como por haber producido tal generación de hombres que fueron las ocasiones de su derrocamiento, generación malvada e incrédula. Él respondió, ellos claman por una señal, pero no se les dará ninguna excepto la señal del profeta Jonás. Mateo 12:39 Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí, y al final la condición del hombre se vuelve peor de lo que era al principio. Así será también con la presente generación malvada. Mateo 12:45 al 46 Oh generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿cuánto tiempo estaré contigo? ¿Cuánto tiempo te soportaré? Mateo 17:17 Os digo en solemne verdad que todas estas cosas vendrán sobre la presente generación. Mateo 23:36 Les digo en solemne verdad que la presente generación ciertamente no pasará sin que todas estas cosas hayan sucedido primero. Mateo 24:34 De alguna manera, la conexión triple entre la generación malvada, los demonios de Jesús y los sicarios de Josefo no ha atraído mucha atención de los eruditos. Por ejemplo, el erudito hebreo Joseph Klausner se perdió por completo la conexión. Él escribió, en ese momento, incluso las personas educadas y aquellos que se habían imbuido de la cultura griega como Josefo, casos de nerviosismo y casos de locura como casos de posesión por algún diablo o espíritu maligno o inmundo, y creían en curas y que ciertos hombres podían hacer milagros. De hecho, Josefo no creía que los demonios fueran casos nerviosos y dio una definición precisa de lo que eran. Afirmó que los demonios eran los espíritus de los demonios malvados, no son sino los espíritus de los malvados. Esta definición indica que Josefo vio a los sicarios como demonios en el sentido de que constantemente describe a los rebeldes como malvados. Josefo también vincula a los sicarios con demonios de otra manera. Describe a los sicarios moviéndose con una furia demoníaca mientras iban a matar a sus familias al final del sitio de Masada. Como Jesús, Josefo aclara quiénes son los malos. Son la generación de judíos que se rebelaron contra Roma. Que ninguna otra ciudad sufrió nunca tales miserias, ni ninguna época engendró una generación más fecunda en maldad que esta desde el principio del mundo. Por lo tanto, Jesús y Josefo comparten un entendimiento estrecho y lo expresan con el mismo vocabulario, que la generación de judíos que vivió entre el 33 y el 73 de la era cristiana eran malvados porque habían sido infectados por un espíritu endemoniado. Este entendimiento compartido es sospechoso.
Jesús solo podía ver la maldad de esta generación mirando hacia el futuro y, sin embargo, no solo tenía la misma opinión que Josefo sobre la generación, sino que usaba las mismas palabras para describirla. Volviendo a la versión de la historia del endemoniado de Gádara que encontramos en Mateo, donde Jesús se encuentra con 2 demonios, en Guerra de los Judíos nos enteramos de que eran 2 tiranos o líderes de la rebelión judía, Juan, descrito anteriormente, y un Simón. Dado que mi análisis sugiere que el Nuevo Testamento satiriza a Juan en la versión que describe a un solo demonio de Gádara, parecía lógico preguntar si la versión que describe a 2 endemoniados satirizaba a ambos líderes de la rebelión judía, Juan y Simón. Experimentando con esta premisa me di cuenta de que al final del sitio de Jerusalén en la Guerra de los Judíos, tanto Simón como Juan se refugian en cavernas subterráneas debajo de Jerusalén. Eventualmente se ven obligados por el hambre a salir de estas tumbas y rendirse a los romanos. Este evento me pareció un paralelo a la descripción de los hombres poseídos por demonios saliendo de las tumbas en el Nuevo Testamento. El pasaje de la Guerra de los Judíos que describe estas cavernas confirma que en realidad son tumbas. Los romanos mataron a algunos de ellos, a unos los llevaron cautivos, y a otros los buscaron bajo tierra, y cuando supieron dónde estaban, rompieron el suelo y mataron a todos los que encontraron. También se encontraron muertos allí más de 2000 personas, en parte por sus propias manos, y en parte por otros, pero principalmente destruidos por el hambre, pero entonces el mal sabor de los cadáveres era más ofensivo para aquellos que se posaron sobre ellos, tanto que algunos se vieron obligados a huir de inmediato. Como he mencionado, el hombre poseído por el demonio en Gádara es descrito como cortándose con piedras. Cortarse uno mismo con piedras es, por supuesto, inusual. Una piedra no es una herramienta que alguien usaría normalmente para cortarse. ¿A qué se refiere realmente el autor de este pasaje? Me di cuenta de que si los demonios de Gádara pretenden satirizar a los líderes rebeldes, entonces había una respuesta cómica a esta pregunta. La frase en el Nuevo Testamento donde el endemoniado está, en las tumbas, cortándose con piedras, comparte una relación cómica con el pasaje de la Guerra de los Judíos que describe las tumbas en las que se refugian Juan y Simón. El chiste viene de la pregunta sin respuesta en Marcos 5:5. Siendo esta la pregunta, ¿cómo se le llama a alguien que se corta con piedras? En un pasaje de la Guerra de los Judíos relacionado con el escondite del líder rebelde en las tumbas, aprendemos la respuesta absurdamente obvia. Alguien que se corta con piedras es, por supuesto, un cantero. Este Simón, durante el sitio de Jerusalén, estaba en la ciudad alta, pero cuando el ejército romano se metió dentro de las murallas y estaba asolando la ciudad, entonces tomó consigo a los más fieles de sus amigos, y entre ellos algunos que eran canteros, con las herramientas de hierro que pertenecían a su oficio. La versión del encuentro de Gádara en Mateo no describe el destino de ninguno de sus 2 hombres poseídos por demonios. Sin embargo, si los endemoniados eran parodías de los líderes de la rebelión judía, entonces la versión de Marcos, que describe a un solo hombre poseído, debe contar el destino de Juan. Llegué a esta conclusión porque el pasaje concluye con la afirmación, el que estaba poseído por el diablo y tenía la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús para él. Si el Nuevo Testamento satirizaba a Simón y Juan, los líderes de la rebelión judía, entonces el individuo que fue restaurado su cuerpo mental y que fue a Decápolis solo podría haber sido Juan. Esto se debe a que Josefo registra que, después de ser capturado, Juan recibió cadena perpetua mientras que Simón fue llevado a Roma y ejecutado. Siguiendo esta lógica, solo pudo ser Juan, entonces, quien comenzó a publicar en Decápolis. Así que mis reflexiones plantearon la cuestión de si Juan el Celote, líder de la rebelión judía, había ayudado a los romanos a crear literatura cristiana mientras estaba encarcelado en Decápolis. Y además, me preguntaba exactamente qué literatura podría haber ayudado a crear este individuo a los romanos. La única literatura cristiana conocida de esta era es el Nuevo Testamento mismo. Por supuesto, hubo alguien llamado Juan, que escribió un evangelio. Si bien la premisa de que el apóstol Juan era una sátira del Juan que era el líder de la rebelión se basó en este punto de mi análisis tanto en la imaginación como en la evidencia, era consistente con el estilo de humor negro que sentí que estaba en juego dentro de los pasajes analizados anteriormente.
Por supuesto, si el apóstol Juan es una sátira del rebelde Juan, entonces se seguiría que el apóstol Simón es también una sátira del otro líder rebelde, Simón. Dado que mi análisis de los pasajes de Gádere del Nuevo Testamento sugiere que los sicarios fueron satirizados como demonios en el Nuevo Testamento, primero intenté determinar si había otros pasajes del Nuevo Testamento sobre demonios que pudieran apoyar la proposición sobre la relación entre los líderes rebeldes Juan y Simón y los dos apóstoles. Durante esta búsqueda me di cuenta siguiendo el pasaje del Evangelio de Juan, que afirma que el apóstol Judas era el hijo de Simón el Iscariote, no os elegí a vosotros, los 12, dijo Jesús, y aún de vosotros uno es diablo. Aludió a Judas, el hijo de Simón el Iscariote. Porque él era quien, aunque era uno de los 12, más tarde lo traicionaría. Juan 6, 70 al 71. Los eruditos han comentado sobre la posibilidad de que Iscariote, el apellido de Judas, esté relacionado de alguna manera con sicarios, la palabra que Josefo usa para describir a los mesiánicos rebeldes. Como señala Roberta Eisenman, la única diferencia entre las dos palabras griegas es el cambio de la iota, o yo, por la sigma, o s. Estoy de acuerdo, y mostraré a continuación que es simplemente uno de los muchos juegos de palabras que los autores de Josefo y el Nuevo Testamento usan para desafiar al lector a descubrir que las dos obras describen los mismos personajes. Determiné que el siguiente pasaje del Evangelio de Mateo podría leerse como una sátira de Juan, el líder de la rebelión, así como de la generación malvada. Nótese que a Juan se le acusa de tener un demonio porque no come ni bebe, lo que ciertamente se puede comparar con la situación del rebelde Juan en las cavernas subterráneas. Juan se muestra como un espejo opuesto al Hijo del Hombre, que come y bebe y es amigo de los recaudadores de impuestos, y que reprenderá a las ciudades, porque no se han arrepentido. Esta descripción de Jesús tiene un claro paralelo en las actividades de Tito en Judea. Por lo tanto, si el pasaje tiene el significado satírico que sospechaba, entonces el Juan, descrito dentro del pasaje debe entenderse como Juan, el líder de la rebelión, y la profecía de Jesús en realidad está visualizando la campaña de Tito a través de Judea. Pero, ¿a qué compararé la generación actual? Es como niños sentados en los lugares abiertos, que llaman a sus compañeros de juego, te hemos tocado la flauta, dicen, y no has bailado, hemos cantado endechas, y no te has golpeado el pecho. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y exclaman, mirad a este hombre. Glotón y bebedor, amigo de publicanos y de notorios pecadores. Y, sin embargo, la sabiduría es reivindicada por sus acciones. Luego comenzó a reprender a los pueblos donde se habían realizado la mayoría de sus obras poderosas, porque no se habían arrepentido. Mateo 11, 16 al 20. Mi análisis de la historia del Nuevo Testamento de los demonios de Gádere sugiere que las cavernas subterráneas a las que huyeron los rebeldes judíos al final del sitio de Jerusalén fueron satirizadas como tumbas dentro del Nuevo Testamento. Me pareció que el siguiente pasaje del Evangelio de Juan estaba usando este tema. Sin embargo, nótese que si esta interpretación es correcta, entonces en el pasaje Jesús se está comparando con Tito, en el sentido de que Tito es el individuo enviado por Dios, es decir, su padre Vespasiano, para repartir vida o juicio a los judíos escondidos en tumbas, es decir, las cavernas debajo de Jerusalén. Volveré sobre este punto a continuación. Esta interpretación también indica un origen diferente para el concepto cristiano de resurrección que el tradicionalmente sostenido. No se basa solo en la creencia farisaica de que Dios devolverá la vida a los muertos, sino que es una sátira sobre la resurrección de los muertos, es decir, aquellos judíos que se encuentran enterrados dentro de las tumbas debajo de Jerusalén al final del asedio. Si esto es correcto, es otro ejemplo del tema de Jesús aparentemente hablando simbólicamente, pero la historia de Josefo muestra un significado cómicamente literal de sus palabras. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para ejecutar juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No te maravilles de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien, a la resurrección de vida, y los que hicieron el mal, a la resurrección del juicio. No puedo hacer nada por mi propia autoridad, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Juan 5:26 al 30. Si bien estas interpretaciones de los pasajes anteriores son lógicas, por sí mismas no brindan apoyo directo a la afirmación de que los apóstoles Juan y Simón eran sátiras de los líderes de la rebelión judía. Un análisis posterior del Nuevo Testamento produjo más ejemplos de este tipo, pero nada que proporcionara la claridad que buscaba. Finalmente, me di cuenta de lo que me había estado mirando a la cara todo el tiempo. Hay un pasaje dentro del Nuevo Testamento que brinda un apoyo extraordinario a la premisa de que los apóstoles Simón y Juan eran sátiras de los líderes rebeldes judíos Simón y Juan. El Evangelio de Juan concluye con una discusión entre Simón, Pedro y Jesús. Jesús prevé que Simón será atado y llevado a donde no quieres ir. Jesús también le dice a Simón que tendrá una muerte de mártir para glorificar a Dios. En medio de esta discusión, aparece el discípulo a quien Jesús amaba, refiriéndose claramente al apóstol Juan. Simón le pregunta a Jesús cuál será el destino de Juan. Jesús responde, es mi voluntad que se quede. Luego, el pasaje señala que Juan es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y que ha escrito estas cosas, refiriéndose al Evangelio de Juan mismo. A continuación se muestra el pasaje completo. Nótese cómo el autor hace todo lo posible para evitar llamar a los apóstoles por sus nombres reales, Simón y Juan. En verdad te digo que cuando eras joven, te ceñías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo para mostrar con qué muerte había de glorificar a Dios. Le dijo, sígueme. Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, quien se había acostado cerca de su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿qué hay de este hombre? Jesús le dijo, si es mi voluntad que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Sígueme. Entre los hermanos se difundió el dicho de que este discípulo no había de morir, sin embargo, Jesús no le dijo que no había de morir, sino, si es mi voluntad que permanezca hasta que yo venga, ¿qué es esto a vosotros? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y que ha escrito estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan 21, 18 al 24. Este pasaje, que es la conclusión del ministerio de Jesús, es exactamente paralelo a los juicios de Tito sobre los líderes rebeldes Simón y Juan al final de su campaña a través de Judea. Así, al final del evangelio anterior, Jesús le dice a Simón, cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá, y te llevará a donde no quieres. Jesús le dice a Simón que, sígame, y que su muerte glorificará a Dios. Sin embargo, Jesús también declara que es su voluntad que Juan permanezca. Al final de su campaña a través de Judea, Tito, después de capturar a Simón, lo ciñe con ataduras, y lo envía a él, donde no deseas ir, siendo Roma. Durante el desfile de la conquista en Roma, Simón sigue, es decir, es conducido a una muerte, para glorificar a Dios, siendo el Dios glorificado, el padre de Tito, el Dios Vespasiano. Sin embargo, la voluntad de Titus es perdonar al otro líder de la rebelión, Juan. Note que en el siguiente pasaje Josefo registra el destino de Simón antes que el de Juan, tal como ocurre en Juan 21. Un detalle aparentemente inocuo pero que mostraré tiene gran significado. Simón fue obligado a entregarse, como relataremos más adelante, así que estaba reservado para el triunfo, y para ser luego asesinado, como lo fue Juan condenado a prisión perpetua. 78 Josefo también registra que la visión de Jesús de Simón, siguiendo, también se cumple para el líder rebelde Simón. Simón, entonces había sido conducido en este triunfo entre los cautivos, también le habían puesto una cuerda en la cabeza y lo habían llevado a un lugar adecuado en el foro. En el pasaje anterior del Evangelio de Juan, nótese que el autor no llama al apóstol Juan por su nombre sino más bien como el discípulo a quien Jesús amaba, y como el individuo que había dicho en la última cena, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Más adelante en el capítulo, el autor identifica a este discípulo con otro epíteto más cuando afirma, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, incluso aquí no se refiere a Juan por su nombre sino que requiere que el lector lo determine por conocer el nombre del autor del Evangelio. El uso de epítetos por parte del autor aquí,
en lugar de simplemente referirse al discípulo como Juan, parece claramente un intento de evitar que se vea demasiado fácilmente la conclusión paralela de los ministerios de Jesús y Tito. El autor también hace que Jesús llame a Simón por su apodo, Pedro, por la misma razón. La misma técnica se utiliza en todo el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos. Para aprender el nombre de un personaje sin nombre, el lector debe poder recordar detalles de otro pasaje relacionado. En efecto, el Nuevo Testamento está diseñado como una especie de prueba de inteligencia cuyo verdadero significado solo puede ser entendido por aquellos que poseen suficiente memoria, lógica y humor. Para clarificación, presento la siguiente tabla que muestra los paralelos entre los fines del ministerio de Jesús y la campaña de Tito. 1. Los personajes se nombran Simón y Juan. 2. Ambos conjuntos de personajes son juzgados. 3. Ambos lados del paralelo ocurren en la conclusión de una campaña. 4. En cada uno, Simón va a la muerte como mártir después de haber sido atado y llevado a un lugar al que no desea ir. 5. En cada uno, Juan se salva. 6. En cada uno, Simón sigue además. Los dos eventos continúan el tema de una profecía hecha en una obra que se cumple en la otra. En otras palabras, lo que Jesús predice, Josefo registra que sucedió. Este grupo de paralelos parece demasiado complejo como para haber ocurrido por casualidad y brinda apoyo directo a mi premisa de que los apóstoles Simón y Juan fueron parodías de los líderes de la rebelión judía, así como a mi sospecha de que el Hijo del Hombre, cuya venida predice el Nuevo Testamento traerá destrucción a Jerusalén, es Tito. Entonces me di cuenta de las implicaciones más amplias de lo que había descubierto. El lector recordará los comienzos paralelos a los ministerios de Tito y Jesús, es decir, ambos fueron seguidos por pescadores de hombres. Las conclusiones de las temporadas de Tito y Jesús en Judea también son conceptualmente paralelas. Cuando observé las ubicaciones relativas de los paralelos de Gádere y el hijo de María cuya carne fue comida, descubrí que también ocurrieron en la misma secuencia. Por lo tanto, las sátiras del Nuevo Testamento de los eventos de la guerra de los judíos no se secuenciaron al azar, como había supuesto originalmente, sino que se pusieron en la misma secuencia que los eventos que satirizaban. En otras palabras, todo el bosquejo del ministerio de Jesús, como está registrado en el Nuevo Testamento, fue diseñado para profetizar la campaña de Tito a través de Judea. Por lo tanto, es bastante inverosímil que el Nuevo Testamento describa, por casualidad, tantos episodios que puedan verse como una sátira de los hechos en un solo libro. Además, si bien es posible argumentar que cada episodio del Nuevo Testamento que parece satirizar un evento en la guerra de los judíos lo hace accidentalmente, si ese fuera el caso, estos accidentes ocurrirían en una secuencia aleatoria y en lugares aleatorios. No se requería que Jesús usara la expresión pescadores de hombres mientras estaba parado en la playa de Genesaret, como tampoco se requería que se encontrara con el endemoniado en Gádere. Tampoco era necesario que ofreciera su carne en Jerusalén, o que condenara a Simón pero perdonara a Juan al final de su ministerio. El hecho de que estos 4 eventos ocurran en el Nuevo Testamento en la misma secuencia y en el mismo lugar que sus eventos paralelos en la guerra de los judíos apoya fuertemente la afirmación de que una obra fue creada con la otra en mente. 2 dados de 4 caras, por ejemplo, caerán cada uno con la misma cara hacia arriba 4 veces seguidas solo una vez en 256 lanzamientos. Por lo tanto, las secuencias paralelas, los conceptos y las ubicaciones dejan clara la intención de los autores. De la misma manera que muestran que el primer Salvador de Israel, Moisés, ha sido el tipo de Jesús, el segundo Salvador de Israel, a través de sus experiencias paralelas de la infancia, también prueban que Tito es el último y más grande Salvador, porque el ministerio de Jesús es el tipo de la campaña de Tito a través de Judea. Finalmente, las secuencias paralelas de los ministerios de Jesús y Tito deben ser consideradas en el contexto de sus superposiciones históricas. Como señalé anteriormente, Jesús predijo que un Hijo de Dios vendría a Judea antes de que muriera la generación que lo crucificó, luego rodearía Jerusalén con un muro y destruiría el templo. Titus es el único individuo en la historia que se puede considerar que cumplió estas profecías. Tal combinación de singularidades históricas no podía darse por casualidad. Esto es evidente.
Por lo tanto, la única explicación plausible para argumentos similares es que estas partes del ministerio de Jesús fueron creadas deliberadamente para ser paralelas a la campaña de Tito a través de Judea. La historia ha demostrado, por supuesto, que el aspecto cómico de los paralelos entre los dos hijos de Dios no es fácil de ver. Sin embargo, dentro de la corte Flavia, donde los cultos extranjeros en Roma eran cuidadosamente examinados y el conocimiento de las hazañas de Tito era común, los responsables de supervisar las religiones del imperio habrían reconocido los paralelismos satíricos entre Jesús y Tito y los habrían considerado humorísticos. Además, el propósito de estos paralelos no era simplemente crear una sátira divertida para los patricios. Mostraré en el siguiente capítulo que los autores del Nuevo Testamento usan el paralelismo para crear una historia completamente diferente de la que aparece en la superficie, una historia que revela la identidad oculta del Jesús que interactúa con los discípulos. Al final de los Evangelios. Además, entender que el ministerio de Jesús comparte una historia y personajes paralelos con la campaña de Tito crea una manera de entender mucho sobre el Nuevo Testamento. Simplemente adelantando los eventos del ministerio de Jesús 40 años en el tiempo y comparándolos con los eventos de la campaña de Tito revela su significado satírico. Por ejemplo, quien puso la profecía de Jesús sobre el destino de Simón y Juan al final del Evangelio de Juan lo hizo únicamente para que la conclusión de los Evangelios reflejara cómicamente el final de la campaña de Tito. La discusión entre Jesús y Simón pudo haber ocurrido en cualquier momento durante el ministerio de Jesús o haber sido registrada en cualquiera de los otros evangelios, o no haber sido incluida en absoluto, ya que no contiene ideas teológicas importantes. Este método también revela la base satírica del apodo de Simón, Pedro, que en griego es Petros, que significa roca o piedra. Es una broma relacionada con la descripción de Josefo de las circunstancias de la captura del verdadero Simón. Como se indicó anteriormente, al tratar de escapar de la Jerusalén ocupada por los romanos, Simón huyó a una caverna subterránea con un grupo de canteros e intentó cavar un pasaje de escape. Incapaz de tallar la roca y quedarse sin comida, se vio obligado a rendirse. Lo hizo de una manera extraordinaria. Josefo escribe, Simón, pensando que podría asombrar y eludir a los romanos, se puso una túnica blanca, se abrochó un manto púrpura y apareció de la tierra en el lugar donde antes había estado el templo. El humor es sutil. En la lógica cómica del epíteto de Simón del Nuevo Testamento, piedra satiriza la representación de Josefo de Simón siendo capturado con un grupo de picapedreros, quienes, por supuesto, cortan piedra. Como salió de la tierra en el lugar donde anteriormente había estado el templo, fue, por lo tanto, la primera piedra sobre la cual se construiría el nuevo templo, el cristianismo. Una vez más, aunque Jesús parece haber hablado metafóricamente cuando le dice a Simón que él es la piedra sobre la cual construirá una nueva iglesia que reemplazará al judaísmo, Josefo registra un evento que muestra otro significado cómico de las palabras de Jesús. Y te declaro que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. La representación de Simón saliendo de una caverna que es una tumba y que contiene un grupo de canteros también proporciona una confirmación satírica de la premisa de que Simón el apóstol y el endemoniado de Gádara eran ambas sátiras de Simón, el líder de la rebelión judía. Esto se debe a que el humor sobre los picapedreros crea un paralelismo entre el endemoniado de Gádara y el líder rebelde Simón. Y dado que los pasajes son paralelos, el personaje sin nombre en uno tendría el mismo nombre que su tipo nombrado en el otro, en este caso, Simón es el nombre de uno de los endemoniados de Gádara. Entender este simple punto de lógica le permite al lector aprender los nombres de muchos de los personajes anónimos en el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos, y la verdadera identidad de Jesús. También mostraré que lejos de ser inusual, el uso de paralelos intertextuales para intercambiar información entre pasajes era un lugar común en la literatura judaica de esta era. El tema cómico del Nuevo Testamento con respecto a la roca y la piedra parece ser una sátira sobre un tema metafórico bien conocido que se encuentra en los rollos del Mar Muerto, el de los cimientos de la roca. En el siguiente ejemplo del himno de acción de gracias, observe que el autor se ve a sí mismo como el líder rebelde Simón, entrando en una ciudad fortificada y busca refugio detrás de un alto muro.
Pero seré como el que entra en una ciudad fortificada, como el que busca refugio detrás de un alto muro hasta que, llega, la liberación, me apoyaré en tu verdad, oh Dios mío. Porque sobre roca pondrás el cimiento, y las estructuras con cordel de justicia, y las piedras probadas, tú las pondrás. La lógica cómica que une el Nuevo Testamento a la guerra de los judíos también aclara la base del epíteto del apóstol Juan, que es el discípulo a quien Jesús amaba. Juan era el discípulo amado, porque era el líder cautivo a quien Tito perdonó. Además, el verdadero significado de la crítica de Jesús a sus discípulos, por ejemplo, al describir a los apóstoles Simón y Juan como si tuvieran demonios, ahora también es evidente. Habiendo satirizado maliciosamente a los líderes del movimiento mesiánico como apóstoles de Jesús, los autores romanos del Nuevo Testamento registran a Jesús dando lecciones a sus apóstoles sobre su maldad. En el Evangelio de Lucas hay un pasaje que advierte a Simón de que está poseído por Satanás y reitera el concepto de que Simón va a la cárcel ya la muerte con Jesús. También repite el tema del endemoniado de Gádare, Simón, que vuelve a su verdadero yo después de que Satanás ha sido repelido. Es otro ejemplo de Jesús haciendo declaraciones que parecen metafóricas pero tienen un significado literal y cómico cuando se leen junto con la guerra de los judíos. Simón ciertamente fue con su maestro a prisión y muerte, siendo su maestro Tito. Aunque en el pasado el siguiente pasaje ha desconcertado a los eruditos, su significado ahora es claro. Simón, Simón, os digo que Satanás ha obtenido permiso para que todos vosotros seáis zarandeados como se zarandea el trigo. Has vuelto a tu verdadero ser, debes fortalecer a tus hermanos. Maestro, respondió Pedro, contigo estoy listo para ir tanto a la cárcel como a la muerte. En Lucas 22, 33 continuando con este tema cómico en el Evangelio de Marcos, Jesús en realidad llama al apóstol Simón, Satanás. Su extraño comentario sobre el fundador de su iglesia se vuelve coherente cuando uno entiende que Jesús se está refiriendo, en el contexto romano, al rebelde Simón. El lector notará que el misterio de muchos de los dichos de Jesús desaparece cuando se entienden dentro del contexto que sugiero. En el pasaje, Jesús repite el mandato a Simón que le da al final del Evangelio de Juan anterior. Es decir, sígueme con una cruz a tu perdición. Y Pedro lo tomó y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo quiera, Señor. Esto nunca te sucederá a ti. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Eres un estorbo para mí, porque no estáis del lado de Dios, sino de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome mi cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 21 al 25. En el pasaje anterior, de Mateo, observe que Jesús les dice a sus discípulos que tomen su cruz y lo sigan. En el pasaje siguiente, de Lucas, aprendemos que, de hecho, Simón, llamado Cirenaico, ciertamente tomó su cruz y siguió a Jesús. Nótese cuán deliberadamente el autor transmite la idea de que un Simón siguió a Jesús con una cruz. Tan pronto como lo llevaron, agarraron a un tal Simón, de Cirenao, que venía del campo, y sobre sus hombros le pusieron la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Lucas 23-26 La estructura de la comedia involucrada en el seguimiento de una cruz de Simón es familiar. Si uno interpreta metafóricamente las palabras de Jesús, se puede ver que tienen un significado espiritual, pero si las interpreta literalmente, son comedia negra. El apóstol Pablo también participa en la satirización de la ejecución de Simón. Pero cuando Cefas, Simón, vino a Antioquía, le opuse cara a cara, porque estaba condenado. Gal 2:11 La extraña historia de las tres negaciones de Jesús por parte de Simón también es parte de la secuencia de eventos compartida por el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos. El cuento es una de las historias más famosas del Nuevo Testamento y se encuentra en los 4 evangelios. La criada que cuidaba la puerta le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo, no lo soy. Ahora Simón Pedro estaba de pie y calentándose. Le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el jardín con él?
Pedro volvió a negarlo, y al instante cantó el gallo. Juan 18, 25 al 27. Cuando determiné que el apóstol Simón era una sátira de Simón, el líder de los rebeldes judíos, y que había una secuencia paralela de eventos en la guerra de los judíos y el Nuevo Testamento, sentí curiosidad para determinar si en la guerra de los judíos contenía un paralelo con la historia del Nuevo Testamento que describe las 3 negaciones de Jesús por parte de Simón. De hecho, con solo ojear Guerra de los Judíos donde habrían ocurrido las negaciones de Simón, es decir, inmediatamente después de la captura en el Monte de los Olivos, se revela un pasaje en el que Tito afirma que 3 veces ha exhortado a Simón a la paz y 3 veces se le había negado. Este puente era el que se extendía entre los tiranos y César, y los separaba, mientras la multitud estaba de pie a cada lado, los de la nación judía sobre Simón y Juan, con grandes esperanzas de perdón, y los romanos acerca de César, con gran expectación de cómo recibiría Tito su súplica. Dijo Tito: Os exhorté a que dejarais estos procedimientos antes de comenzar esta guerra. Después de cada victoria os persuadí a la paz. No imitaré vuestra locura. Si dejáis las armas y me entregáis vuestros cuerpos, os concedo la vida, y actuaré como un apacible padre de familia, lo que no pueda curarse será castigado, y el resto lo conservaré para mi propio uso. A esta oferta de Tito dieron esta respuesta, que no podían aceptarla. En el Nuevo Testamento, Simón niega 3 veces ser un seguidor de Jesús. Luego vuelve a su cuerpo sano, y siente remordimiento. Esta es una descripción cómica de las 3 negativas a rendirse del verdadero Simón y luego, como registra Josefo, se hizo sensato una vez que fue capturado por los romanos. En la tradición cristiana, Simón el apóstol sufre la muerte de un mártir en Roma. De hecho, su ejecución, en la forma y año aproximado que mantiene la tradición cristiana, es descrita por Josefo. Sin embargo, Simón no es un mártir cristiano sino judío. En retrospectiva, parece difícil entender por qué, con la excepción de Roberta Eisenman, los estudiosos no han comentado los paralelismos entre el cristiano Simón y su homólogo judío, porque son obvios. Ambos Aimens eran líderes de un movimiento mesiánico de Judea comprometidos en la actividad misionera que sufrieron la muerte de un mártir en Roma aproximadamente el mismo año. ¿Cuántos de esos individuos podría haber habido? El lapso de tiempo tradicional dado como probable para la muerte del cristiano Simón es entre julio del año 64, la supuesta fecha del estallido de la persecución neroniana, y el 68 después de Cristo. El rebelde Simón fue martirizado en el 70 o 71 después de Cristo y, como se muestra arriba, ambos pueden verse como la piedra angular de la iglesia que reemplaza a la que es destruida. Además, se registra que ambos Aimens tenían una relación con la familia Flavia. San Jerónimo y Tertuliano se refieren a la tradición de que Simón ordenó a Clemente, el supuesto Papa Flavio. Esta tradición a la que se refieren los eruditos de la Iglesia primitiva es importante porque no solo vincula a la familia Flavia con el origen del cristianismo sino que, si es correcta, crea un enigma para la religión. Si Simón ordenó a Clemente, esto sugeriría que no fue martirizado por Nerón, sino más tarde por los Flavios. Sin embargo, es difícil imaginar que Simón hubiera entregado el control de su movimiento a un miembro de la familia que estaba a punto de ejecutarlo. Mi explicación resuelve esta paradoja. Si el rebelde Simón y el cristiano Simón eran el mismo individuo, entonces es comprensible que los Flavios lo martirizaran y también les entregara el control de la religión. La tradición de que Simón ordenó a un Flavio como papa y luego fue ejecutado por esa familia simplemente refleja la verdad. Los Flavios ejecutaron a Simón y luego pasaron el control de su culto mesiánico, ahora cristianismo, a miembros de la familia. Los eruditos cristianos posteriores que intentaron organizar la historia de la religión reconocieron que una conexión tan directa con la familia Flavia era problemática. Por lo tanto, simplemente insertaron papas entre Simón y Clemente. Esto condujo a las 2 listas de papas, la que la Iglesia reclama oficialmente y la que conocían Tertuliano y Jerónimo, en las que la sucesión iba directamente de Simón a un miembro de la familia Flavia. Los eruditos se han preguntado por qué Pablo siempre se refiere a Simón como Cefas, el equivalente arameo de Pedro. Mi explicación es que los autores del Nuevo Testamento determinaron que referirse al apóstol como Simón, durante el periodo en el que se trata la vida del verdadero Simón en la guerra de los judíos podría hacer que la artimaña fuera demasiado obvia.
Incluso el populacho podría notar que los dos Simóns eran sospechosamente similares. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento cambiaron la del apóstol de Simón a Simón Pedro, luego a Pedro, y finalmente a Cefas, a medida que su narración se acerca al momento en que el verdadero Simón lidera la rebelión. Los creadores de la Iglesia romana habían usado literalmente al líder sicario como la roca sobre la cual construyeron la iglesia que adoraría a su Mesías pacifista y pagador de impuestos. Al apropiarse del nombre y la posición de autoridad del verdadero Simón, pudieron injertar al apóstol Simón en la historia del cristianismo. El Nuevo Testamento tiene numerosos Simóns: 1. Simón el apóstol; 2. Simón llamado Zelotes o los Canaítas; 3. Simón, el padre de Judas, que traicionó a Jesús; 4. Simón el mago samaritano; 5. Simón el curtidor, Hechos 10:6, Simón el fariseo, Lucas 7:40-44, 7. Simón de Cirene que cargó la cruz de Cristo; 8. Simón, el hermano de Jesús, el hijo de Cleofás; 9. Simón el leproso; 10. Simón Pedro. La idea de que el Nuevo Testamento ofusca las similitudes entre el apóstol Simón y Simón, el líder de la rebelión judía, al cambiar constantemente el nombre del apóstol, me sugirió que todos los Simón en el Nuevo Testamento podrían ser parodias del líder judío. Apoyando esta conjetura estaba el hecho de que mientras Jesús dio instrucciones a Simón el apóstol para que lo siguiera con una cruz, fue Simón el cireneo quien llevó a cabo la profecía, indicando que estos dos Simóns eran sátiras del mismo individuo. Además, parecía claro que el Simón que era el padre de Judas el Iscariote, también era una sátira del rebelde Simón que probablemente había sido un sicario. Simón el Celote también parece un epíteto probable para Simón, el líder. La idea de que los Simones dentro del Nuevo Testamento fueron creados como un tema cómico unificado arroja luz sobre un fenómeno paralelo dentro del Nuevo Testamento, el de las muchas Marías. María, como Simón, es el nombre de numerosos personajes dentro del Nuevo Testamento. De hecho, es el nombre de cada personaje femenino central en el ministerio de Jesús. 1. María, la madre de Jesús. 2. María Magdalena. 3. María, la hermana de Lázaro y Marta de Betania. 4. María de Cleofás, la madre de Santiago el menor. 5. María, la madre de Juan Marcos, hermana de Bernabé. 6. Marta, la hermana de Lázaro y María de Betania. Marta, la hermana de Lázaro, está en esta lista porque Marta es la aproximación aramea del hebreo nombre María. Ambos nombres provienen de la palabra rebelión. Marta es arameo para ella era rebelde, y María es hebreo para su rebelión. No se conoce la tradición hebrea de dar a las hermanas el mismo nombre. El hecho de que el Nuevo Testamento registre que una familia tan central en el origen del cristianismo eligió hacerlo me sugiere que todos los personajes llamados María en los evangelios podrían, como sospecho que todos los Simóns, ser satíricas. Un pasaje del Evangelio de Juan que afirma que María, la madre de Jesús, también tenía una hermana llamada María, apoya esta premisa. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 19:25. Es bastante improbable que las dos familias más centrales del ministerio de Jesús hayan tenido cada una, por casualidad, dos hermanas llamadas María. Muchos eruditos han comentado sobre la duda de que la hermana de María se llame María. Por ejemplo, Eisenman escribió, María no tenía una hermana María. Esta confusión se basó en descripciones separadas y conflictivas de María antes de la redacción de estas tradiciones o simplemente en un error gramatical en el griego. Eisenman tiene razón al afirmar que María no tenía una hermana con el mismo nombre, pero hay una mejor explicación para tantas Marías que un error gramatical. Todas las Marías del Nuevo Testamento, junto con la única María de la guerra de los judíos, la madre que comió la carne de su hijo, forman parte de un tema cómico como el creado por los distintos Simón. Dado que el nombre de María proviene de la palabra rebelión, creo que estas sátiras no se basaban en un individuo histórico sino en un arquetipo. En otras palabras, todas las mujeres miembros del movimiento mesiánico militante de los sicarios habrían sido conocidas como Marías por los romanos, porque todas eran rebeldes. Esta idea es importante para comprender el papel clave de María Magdalena en la sátira del Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesús.
Que la única María en la guerra de los judíos tuviera tal conexión con el Nuevo Testamento, una obra en la que todas las mujeres centrales también se nombran María, es poco probable que haya sido circunstancial. Yo conjeturaría que durante la guerra, María se convirtió en un apodo romano para las mujeres rebeldes de la misma manera que los soldados enemigos han sido referidos por un solo nombre durante la era moderna. Por ejemplo, los soldados estadounidenses llamaron a su enemigo Charlie durante la guerra de Vietnam y Kraut durante la Segunda Guerra Mundial, de forma peyorativa y despectiva. Uno puede imaginarse a un centurión romano ordenando que todas las Marías sean separadas de los hombres tras la captura de un grupo de rebeldes judíos. Este tema puede haber sido continuado por los autores del Nuevo Testamento para señalar cómicamente que todas las seguidoras del Mesías eran rebeldes. En cualquier caso, está claro que para un lector dentro de la corte Flavia, el hecho de que el Nuevo Testamento nombre a todas las seguidoras del Mesías María, es decir, mujer rebelde, habría sido visto como otro golpe cómico. Imagine una lectura tan individual de un Salvador que les dijo a sus seguidores que síganme y se convirtieran en pescadores de hombres en la playa de Genesaret, y que describió su carne como pan vivo en Jerusalén, teniendo tanto a su madre como a todos los demás. Miembro femenino de su séquito llamado María. Para los conocedores de la corte Flavia, los evangelios eran burlescos. Comprender que los autores del Nuevo Testamento crearon temas cómicos con respecto a personas con el mismo nombre es una visión crítica que permitirá conocer la verdadera identidad de Lázaro en el capítulo siguiente. Además, saber que los líderes rebeldes se transformaron en los apóstoles cristianos aclara la intención que los romanos tenían para su religión. Los romanos deseaban no solo destruir la marca militante del judaísmo mesiánico que generó la rebelión, sino reescribir su historia de tal manera que tanto su Mesías como sus líderes se convirtieran en los fundadores del cristianismo. De esta manera, los romanos pretendían hacer desaparecer la historia del movimiento sicario haciendo que sus creencias y figuras clave se convirtieran en la historia de su nueva religión. También podemos comprender la difícil situación de Juan, el líder que fue encarcelado por los romanos y satirizado como el apóstol Juan y el endemoniado de Gádere. Tanto Josefo como los autores del Nuevo Testamento a menudo hicieron referencia al hecho de que escribieron la verdad. Creo que fueron sinceros en esta afirmación, pero requerían que el lector entendiera el código en el que escribieron la verdad. Por lo tanto, creo que Juan, después de salir de las tumbas y recuperar su cordura, cooperó con los romanos y publicó literatura cristiana en Decápolis. El final del Evangelio de Juan identifica específicamente al Juan, a quien Jesús perdonó como su autor. Entendiendo que el apóstol Juan y el endemoniado de Gádere eran ambos sátiras de Juan, junto con Simón un líder de la rebelión judía, me permitió ver el verdadero significado de la siguiente declaración concerniente al endemoniado de Gádere, y partió, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús por él, y todos se maravillaban. El pasaje indica que Juan, un líder de la rebelión, fue llevado a Decápolis, donde proporcionó a los romanos detalles del movimiento mesiánico que se usaron para crear el Nuevo Testamento. Juan fue utilizado por los romanos para ayudar a crear la literatura que envenenó el futuro de su propio pueblo. Luego, los romanos registraron su uso de Juan, anticipando que aquellos en el futuro que aprenderían la verdad sobre el origen del cristianismo apreciarían tal ironía. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que ha escrito estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Esta conversión del líder rebelde al cristianismo, Juan, también explica los diferentes apellidos de los dos Simóns. El Simón que es condenado al final del Nuevo Testamento se llama Simón Bar Jonas, mientras que el Simón que es condenado al final de la campaña de Tito se llama Simón Bar Gioras. Jonas es simplemente la palabra hebrea para Juan, una vez más la técnica de cambio de nombre, lo que indica que Simón era el hijo de Juan. Gioras significa el converso en hebreo, por lo tanto, el nombre completo del rebelde Simón era Simón, el hijo del converso, una analogía satírica de Simón, el hijo de Juan, porque Juan se había convertido en un converso a la nueva religión. El hecho de que Juan fuera el padre de Simón también cumple otra profecía inocua que se encuentra en el Nuevo Testamento. De ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos, padre contra hijo, hijo contra padre.
Josefo registra que al comienzo del sitio de Jerusalén, Simón y Juan libraron una lucha violenta por el control de la ciudad, tanto uno contra el otro como contra el líder de otra facción, llamado Eleazar. La guerra de los judíos contiene un tema claro con respecto a la autodestrucción de los judíos que profundizaré en otro lugar. Concluyo este capítulo señalando que a lo largo de la historia del cristianismo, las palabras de Jesús han sido interpretadas como la esencia misma del amor. Mi análisis indica que esto es, a veces, un completo malentendido, aunque fue provocado deliberadamente. El Jesús, que le habla a Simón en Juan 21, no tenía amor en su corazón. Lo que estaba en su corazón se puede saber al releer el pasaje con el entendimiento de que Jesús estaba describiendo lo que Tito le haría a Simón, el líder capturado de la rebelión judía. Cuando estas palabras se leen como un mensaje a un hombre que sería llevado a Roma y torturado hasta la muerte, se revela verdaderamente lo que había en el corazón de Jesús. Como dice Juan el Bautista, Jesús no vino a bautizar con agua sino con fuego. En verdad te digo que cuando eras joven, te ceñías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo para mostrar con qué muerte había de glorificar a Dios. Y después de esto le dijo, sígueme.